Buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional por la invitación a participar en este ciclo de conferencias organizado en torno a la exposición temporal Arte Prehistórico de la Roca al Museo. Una magnífica exposición en la que además tenemos la suerte de estar participando con la intención de que luego pueda itinerar y presentarla en el Museo de Altamira en Santillana del Mar, en Cantabria. Los organizadores del ciclo me pidieron que impartiera una conferencia en la que presentara la actualidad del museo, es decir, en qué estamos trabajando en estos momentos en el Museo de Altamira en torno al principal bien que es la cueva de Altamira. Para comenzar con la conferencia he elegido 3 fechas digamos que son importantes en el desarrollo de la institución y que nos permitirán entender pues, la actividad que desarrollamos hoy. La primera fecha elegida es 1979. Se trata de la fecha del año en el que se crea el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Se hace a través de una orden ministerial, la orden ministerial de 15 de junio, y el motivo de la creación del museo, explícitamente lo dice la orden, viene derivado de la problemática que se había producido en las décadas anteriores en torno a la conservación de la cueva. De hecho, la orden lo que dice es que se aconseja la creación de una institución que sea la encargada y se responsabilice de la dirección y de la coordinación de todos los estudios y los trabajos en conservación a partir de ese momento. Afirma también la orden que, puesto que el Ministerio de Cultura ha adquirido la propiedad de la cueva y, por tanto, las instalaciones museográficas ya existentes en el mismo recinto, aconsejan, como decía, que esta institución tenga su sede en este mismo lugar, es decir, anexo a la propia cueva de Altamira. Entonces se crea este Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, dependiendo de la Dirección General de Bellas Artes a través de la Subdirección General de Museos, situación que digamos que hoy se mantiene. Es decir, que este museo es un museo de titularidad estatal, dependiente del Ministerio de Cultura, a través de la Subdirección de Museos, y se trata de la institución que se encarga actualmente y desde entonces de la gestión integral en torno a la cueva de Altamira. Es decir, hablamos de investigación, de documentación, de conservación y también de divulgación del conocimiento de la propia cueva de Altamira. La siguiente fecha elegida es 1985. Es un hito importante también en la historia de la institución porque es el año en que UNESCO decide inscribir la cueva de Altamira en la lista de Patrimonio Mundial. Es importante destacar que solo cuando los principales problemas de conservación habían quedado resueltos, UNESCO decidió incluir la cueva en la lista de Patrimonio Mundial. Hay que decir que desde la creación del museo en 1979 se había puesto límite al acceso a la cueva. A partir de su reapertura en 1982, solo 8.500 personas al año podían visitarla, y además a través de un acceso no solo limitado, sino también controlado, y además se habían implementado otras medidas de control medioambiental mediante un sistema de monitorización en continuo. UNESCO incluyó a Altamira en la lista de Patrimonio Mundial en función de los 2 criterios que podemos ver en la pantalla: por su calidad estética, por representar una realización artística única para este periodo, y por aportar un testimonio excepcional sobre las civilizaciones magdalenienses del sur de Europa. Bueno, para quienes no conozcan esta jerga de patrimonio mundial, pues simplemente comentar que los criterios para ser inscritos en la lista de patrimonio mundial, digamos que están estandarizados, y cada nominación, cada sitio que quiere ser inscrito en la lista debe seleccionar y justificar aquellos criterios que se considera que son más adecuados. Hoy en día, los sitios que entran en la lista de patrimonio mundial deben tener una declaración de valor universal excepcional,
algo en lo que nosotros de hecho hemos venido trabajando en estos últimos años para presentar al comité, para el Comité de Patrimonio Mundial, y con la confianza de que, de hecho, en su próxima reunión, que será este verano, quedará aprobada la Declaración de Valor Universal Excepcional retrospectiva para la cueva de Altamira. La siguiente fecha elegida en esta breve historia del Museo de Altamira es el año 2001. Tras esos 20 años de creación, desde la creación de la institución, realmente las instalaciones museográficas y los servicios en torno a la cueva verdaderamente habían quedado obsoletos. Y fue a finales de los años 80, mediados de los años 80, fue a comienzos de los años 90, cuando el entonces director del museo, José Antonio Las Heras, comenzó a trabajar en un plan museológico integral que permitiera una renovación absoluta de las instalaciones, pero además un proyecto con un carácter pluridisciplinar que intervino en otra serie de cuestiones, como en la mejora del conocimiento, en la mejora de la conservación de la cueva y sobre todo y básicamente en una renovación integral de las infraestructuras y de la propuesta museológica en torno a Altamira. Tenemos en imagen lo que es el recinto con el nuevo museo de Altamira, que, insisto, fue inaugurado en el año 2001, que por fin, a partir de ese momento, podría albergar una propuesta cultural acorde con la importancia del monumento y con unos servicios, pues digamos que ya modernos y adecuados a cualquier museo del siglo XXI. Veamos ahora los elementos que el museo gestiona. Como ya venía comentando, su principal patrimonio y, de hecho, el motivo por el que fue creado el museo es la gestión de la cueva de Altamira, un lugar de arte rupestre paleolítico excepcional y reconocido internacionalmente. Pero además de la cueva de Altamira, vemos en la imagen también que en el propio recinto del museo se encuentra también una segunda cueva, la llamada Cueva de las Estalactitas, prácticamente a unos 100 metros de la cueva de Altamira, una cavidad que fue descubierta en 1928 y que verdaderamente pues, no tiene mucho valor arqueológico, salvo que cuando fue descubierta se localizó un esqueleto y unos restos de hogares que se dataron en hace unos 4.000 años, en la que tampoco se ha observado que haya restos de arte, pero que sí que tiene un indudable valor geológico y, de hecho, hace décadas esta cueva era visitable. Ahora mismo está cerrada a la visita pública. Además, en el museo disponemos de 4 edificios, un pequeño edificio en la entrada del recinto utilizado para la taquilla y para el control de seguridad, el edificio principal, que son las imágenes que ven ustedes aquí en la parte superior. En este caso se trata de un edificio de autor, obra del arquitecto cántabro Juan Navarro Valdevez. Verdaderamente esta es la principal aportación arquitectónica del proyecto y se trata pues, de un edificio muy integrado en su entorno y de hecho, en palabras del propio arquitecto, no quería que el edificio, que su obra, compitiera con el monumento, con la cueva de Altamira. Y a eso hemos de sumar, aquí en la parte inferior, este espacio que son los antiguos pabellones, las antiguas instalaciones museográficas de los años 70, que han sido posteriormente renovadas y ahora conforman lo que llamamos espacio 1973, que se ha convertido en espacio adicional para exposiciones temporales y para otro tipo de actividades. Y luego, en esta parte de aquí, vemos la casa de 1924. Se trata del primer edificio construido al servicio de la cueva, en el que, bueno, pues en 1924, obviamente, para albergar pues, las colecciones de esas primeras excavaciones que se estaban realizando en las primeras décadas del siglo XX, y también fue utilizada como vivienda para el guarda. Este nuevo edificio lo que ha permitido es realizar una renovación de la propuesta cultural.
Este edificio principal alberga la exposición permanente, que consta de 2 salas principalmente, una de ellas la neocueva, que es la reproducción tridimensional que permite conocer más y mejor, si cabe, el arte de Altamira que incluso que la cueva original, y el resto de las salas, que llamamos los tiempos de Altamira, que presentan el contexto necesario para entender el arte de Altamira, es decir, que presenta la vida cotidiana y también la cultura y el arte en su contexto geográfico y cultural, que es la cultura del Paleolítico superior en el norte de la península ibérica, con un discurso divulgativo, con contenidos seleccionados e integrados en diferentes niveles informativos y muy divulgativo en el sentido de que desde el rigor científico el objetivo era que sus contenidos fueran accesibles para todos los públicos deseosos de conocer algo más sobre Altamira. De hecho, la exposición, pues digamos que es el principal mediador actualmente entre el patrimonio que custodiamos y los visitantes, porque pues, las visitas a la cueva de Altamira, como veremos más adelante, están actualmente muy limitadas y también es el espacio que nos permite desarrollar toda la acción cultural y educativa a través de muy diferentes programas. Pero además de este patrimonio arquitectónico y del patrimonio cultural, el museo dispone de un imponente patrimonio natural. El museo, el recinto del museo son 180.000, casi 180.000 metros cuadrados de entorno paisajístico, de entorno natural. En el recinto hay praderías y bosques mixtos que se han ido conformando pues, a través de la conservación de poblaciones autóctonas, talas selectivas para eliminar algunas especies alóctonas como pueden ser los eucaliptos y la plantación que también se realizó de especies arbóreas y arbustivas de las que se tiene constancia que existieron en el Paleolítico a través de los estudios de paleoneología, es decir, a través de los análisis de polen. En el año 2005 se acondicionaron los caminos que vemos por aquí, que permiten el recorrido por buena parte del recinto, y pocos años después, y gracias a estos caminos y su posible accesibilidad, hemos comenzado a poner en valor este patrimonio a través de diversas acciones en formatos muy diversos y muchos de ellos basados en la educación ambiental. De esta manera, el entorno natural ha quedado integrado en la propuesta museológica, promoviendo conocer el arte rupestre paleolítico también en su contexto natural, integrado en su paisaje, porque no cabe duda de que el entorno sería algo clave para la vida en los tiempos de Altamira. Además, la puesta en valor de este patrimonio contribuye pues, a la valorización y sensibilización de este patrimonio como un valor asociado a la propuesta, al patrimonio cultural y como valor en sí mismo, de manera que además nos permite introducir la sostenibilidad como un contenido explícito en nuestra propuesta. Y además este propio recinto, lo vemos en esta diapositiva, buena parte de él adquirido en el marco del programa de renovación integral de finales de los años 90, inaugurado en el año 2001, el recinto, decía, ejerce como área de protección natural, de protección estructural de la propia cueva. Vemos aquí en color amarillo dibujada la planta de la cueva de Altamira y en esta línea vemos todo marcado lo que es el recinto del museo. Así podemos garantizar que todas las actividades que pudieran tener una afección en la conservación de la cueva están controladas porque todo el recinto forma parte del propio museo y evitamos cualquier actividad nociva para la conservación de la cueva. El punto de partida, a partir de todos estos elementos, es que desde el museo pues, se realiza la gestión integral en torno a este patrimonio cultural y en torno a este patrimonio natural que custodiamos.
Insisto que la gestión que se realiza desde el museo incluye todas las funciones: investigación, conservación, documentación y divulgación, y de ahí que la misión recoja todas ellas. Y la visión, pues prácticamente lo que hace es desarrollar un poco las líneas, ese camino hacia donde queremos ir. En definitiva, la visión lo que propone es que el museo se convierta en un centro de referencia en la gestión de un bien de interés cultural en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO, en todos esos ámbitos, sobre todo la investigación, la conservación y la divulgación del patrimonio arqueológico y del arte rupestre, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y con una dedicada vocación, orientación social. Veremos a partir de aquí algunas de esas líneas de trabajo que desarrollamos en los últimos años y en la actualidad. La verdad es que, dada la limitación del tiempo, no podré dedicarme y hacer una presentación exhaustiva de todo el trabajo que se desarrolla en el museo, pero al menos sí dar unas pinceladas, sobre todo en cuestiones relacionadas con la conservación o con la generación del conocimiento en torno a la cueva de Altamira. Si comenzamos con la conservación, decir que desde su creación en el año 1979, el museo ha dispuesto diferentes contratos y convenios y proyectos para la supervisión y para la monitorización de las condiciones de conservación de la cueva. El último proyecto fue el desarrollado entre el año 2012 y 2014, Programa de Investigación para la Conservación Preventiva y Régimen de Acceso a la Cueva de Altamira. Fue un programa amplio, con una duración de 2 años, bajo la coordinación del Instituto de Patrimonio Cultural de España y con financiación íntegra del Ministerio de Cultura, y tenía como principal objetivo actualizar y sistematizar toda la información sobre los factores de deterioro y, sobre todo, la finalidad de establecer un plan de conservación preventiva para la cueva de Altamira. El plan de conservación preventiva, implantado en el año 2014, es la herramienta de gestión para el desarrollo y la coordinación de todas las medidas y de todas las acciones de conservación vinculadas con la cueva. Está basado en el análisis de riesgo que se realizó dentro del proyecto de conservación, y se identificaron hasta 21 riesgos, que están todos ellos categorizados en función de su gravedad, en función de su frecuencia y de la probabilidad que ocurran. El plan define también 22 protocolos que regulan los procedimientos de seguimiento y de control de los principales factores de riesgo, y en función de eso, pues anualmente se van desarrollando todas las acciones. Algunas realizadas directamente por los propios técnicos del museo, como puede ser, pues, el control de estado, y otras contratadas a otros investigadores, pues, de la Universidad de Cantabria o de otras instituciones. La verdad es que uno de nuestros principales esfuerzos está volcado en la conservación de la cueva, en el que participamos un amplio equipo de investigadores y además de formaciones muy diversas. Y también destacar que la toma de decisiones se hace en el marco de una comisión de seguimiento que también se creó, y además aquellas propuestas que así se considera también han de ser visadas por el propio patronato del Museo de Altamira. Precisamente la monitorización constante y este seguimiento y esta aplicación de todos los protocolos de seguimiento de los factores de deterioro, lo que nos ha permitido es identificar cuáles son los principales riesgos para la conservación, para la preservación del arte de Altamira. Y al haberlos identificado, digamos que podemos priorizar las líneas de investigación para la conservación, centrándonos en estos riesgos principales, que en este momento pues digamos que son 3.
en principio la dinámica del agua, como vemos aquí en esta imagen, y cómo afecta el agua a la disolución y al arrastre de pigmentos. Una segunda línea sería todo el tema del desarrollo microbiológico en el interior de la cavidad, y la tercera línea de investigación es la relativa a la inestabilidad geológica. Lamentablemente hay que decir que a pesar de todos los esfuerzos que volcamos en la investigación en estos riesgos, estos persisten y es muy probable que sea difícil, por no decir imposible, que podamos eliminarlos, porque en realidad su origen es fundamentalmente consecuencia de la dinámica natural de la propia cueva, de encontrarse en un entorno kárstico que es muy frágil y de hecho es muy antiguo, de ahí la cuestión de la inestabilidad geológica, y por lo tanto pues se trabaja más bien en intentar frenarlos en la medida de las posibilidades para que la cueva se encuentre en las mejores condiciones de conservación posibles. Asociado al plan de conservación preventiva se definió lógicamente la capacidad de carga, es decir, el tiempo de estancia en el interior de la cueva de personas sin que esta estancia, digamos, afecte de manera nociva a la conservación de la cueva. Por lo tanto, esos tiempos máximos de estancia, sin que esas condiciones se alteren, se dedican en parte a los accesos necesarios para los programas de seguimiento del plan de conservación preventiva y los proyectos de investigación para la conservación, y hay otra pequeña parte de ese cupo de tiempo que se dedica a la visita pública a la cueva. En todo caso, nuevamente destacar que esa apertura al público se realiza bajo criterio de sostenibilidad y de transparencia hacia la ciudadanía. Actualmente solo 5 personas, una vez a la semana, pueden acceder a la cueva, van acompañados de 2 guías, y esos 2 guías están motivados de que en su interior se dividen en 2 pequeños grupos que realizan el recorrido en sentidos inversos. Hay que acceder a la cavidad con una indumentaria especial, con un mono, mascarilla, con un calzado especial para evitar la entrada de cualquier elemento externo en el interior de la cavidad. Se lleva una luz personal, un frontal con luz de LED, y el tiempo de estancia en el interior es de 37 minutos, de los que solo 8 minutos pueden ser bajo el techo de los polícromos, y además los guías van con cronómetro y por lo tanto son 8 minutos exactos los que se puede permanecer en el interior. Si no lo he dicho anteriormente, bueno, sí que hay que recordar que el espacio del techo de los polícromos, que es donde está la principal muestra de arte rupestre, los famosos bisontes que todos tenemos en la cabeza, es ciertamente el espacio más frágil y que mayores problemas de conservación tiene, de ahí la limitación del tiempo en su interior. Este acceso público podemos decir que es un acceso bastante conservador, es decir, que minimiza el acceso a su interior de visitantes, pero a la vez garantiza el acceso a la ciudadanía, que además son elegidos pues, por sistemas bueno, pues muy democráticos y muy transparentes, tanto y tanto que en la página web del museo, además de poder ver el procedimiento de selección de los visitantes, se pueden incluso consultar los nombres de las personas que acceden a la cavidad en un ejercicio, como decía, de transparencia hacia la ciudadanía. También el programa de investigación para la conservación preventiva, desde el principio, definió que uno de sus objetivos era mantener un espíritu de comunicación de las acciones que se desarrollaban y del estado de conservación de la cueva, con la idea de que así se favorecería también la concienciación y la sensibilización de la problemática de la conservación, en particular del museo de la Cueva de Altamira, del arte de Altamira, pero también en general de todo el arte rupestre. Por eso, tanto se han hecho publicaciones científicas como publicaciones de índole más
divulgativo. Todo ello se puede visitar, se puede consultar en nuestra página web. Se han organizado cursos, conferencias e incluso pues, algunos otros productos o recursos educativos, digamos, como el juego, que con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios de ICOMOS en este mismo año presentamos a través de las redes sociales, como vemos aquí, Más vale prevenir que restaurar, donde se contaban algunas de las acciones que se toman para prevenir la conservación de la cueva de Altamira. Si pasamos ahora ya a otra de las líneas de acción, en este caso la de la mejora del conocimiento científico de la cueva de Altamira y de su contexto, recordar que el Museo de Altamira, su denominación es Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Es decir, que como centro de investigación, la investigación en sí misma es intrínseca a la misión y a la visión del museo, a la propia institución, y por lo tanto es estratégica en sus planes de actuación. En estos últimos años, bueno, se ha intentado diversificar la investigación que se desarrolla y se han abierto muy diferentes líneas de investigación, algunas propias, desarrolladas por nosotros, por los técnicos del museo, pero también muchas otras de las líneas con participación de investigadores y de instituciones, agentes de investigación externos. En esta pantalla lo que vemos es simplemente un resumen de los ámbitos de investigación en torno a la arqueología, es decir, la vida cotidiana de la cueva de Altamira, lógicamente en torno al arte rupestre, en torno a la geología y el medio ambiente y, como ya he mencionado anteriormente, también en torno a la conservación de la cueva de Altamira. Si comenzamos por las líneas de investigación sobre el yacimiento, la vida cotidiana en la cueva de Altamira, querría explicar que precisamente las frágiles condiciones de conservación de la cueva han sido un condicionante permanente en la investigación tanto de su yacimiento como de su arte rupestre. De hecho, las investigaciones desarrolladas en el yacimiento interior de la cueva de Altamira datan todas ellas de las primeras décadas del siglo XX y las últimas actuaciones muy puntuales se realizaron en los años 80 de la mano del que fue el primer director del museo, don Joaquín González Echegaray, y su colega Leslie Freeman. Y es que hay poco tiempo de permanencia en su interior y, sobre todo, en relación con el yacimiento, no es absolutamente nada aconsejable la remoción de tierra por razones obvias para su preservación. Por eso, cuando decidimos comenzar con la revisión del conocimiento que teníamos del yacimiento, pues en 2006-2008, lo que se decidió es realizar esas actuaciones arqueológicas en el yacimiento exterior. Es decir, la zona que en la prehistoria, durante el Paleolítico, formaría parte del vestíbulo de la zona de vida de la cueva de Altamira, pero que el gran derrumbe que sucedió en época prehistórica, ahora hace unos 13.000 años, sepultó, digamos, y dejando cerrada la cavidad. El objetivo del proyecto era localizar el yacimiento, cosa que de hecho se pudo hacer y además se encontró su estratigrafía. En primer lugar, se localizó el yacimiento de época magdaleniense, que era lo esperable por su correlación con el interior, pero luego, profundizando en diversas campañas, finalmente se pudo identificar un nivel gravetiense, lo que implicó el verificar, ampliar el marco cronológico que teníamos establecido para el yacimiento, para la ocupación, para la vida en la cueva de Altamira, y por lo menos se retrasó en 4.000 años respecto a lo que antes se conocía. En el marco de estas excavaciones, de estas actuaciones, se obtuvieron también datos de paleoambiente, se hicieron muchísimas analíticas, se pudieron hacer también análisis y obtener datos geológicos de ese derrumbe que se produjo ya en la prehistoria. En realidad, bueno, pues datos sustanciales para conocer tanto geológicamente mejor
la cavidad como el desarrollo de las actividades cotidianas en esa zona vestibular. Y como complemento y además simultaneando con esas acciones, se puso en marcha también el proyecto denominado Los Tiempos de Altamira, que implicó la intervención arqueológica en 3 cavidades, Cualventi, Linares y Las Aguas. De todas ellas sabíamos que habían tenido, que había restos arqueológicos de época coetánea a la cueva de Altamira y, por lo tanto, la investigación de estos yacimientos era el poder hacer excavaciones, ya que no podíamos hacerlas en el interior de la cueva. Era una manera de estudiar el contexto cronológico, cultural, artístico y paleoambiental de la cueva de Altamira de una manera, digamos, indirecta a través de estos otros yacimientos que se encuentran todos ellos en un radio de no más de 7 kilómetros y que, por lo tanto, pues son perfectamente asimilables al mismo contexto que la cueva de Altamira. Vemos en la imagen, más allá de la excavación en la cueva de Cualventi, pues la publicación que se realizó sobre este proyecto de Los Tiempos de Altamira, pero como también los resultados de esa investigación han podido ser integrados en la presentación, en la exposición permanente del museo, presentándose una vitrina con una selección de los principales objetos recuperados en el transcurso de estas excavaciones y integrándolo también con toda la información, de manera que, pues pasados 10 años de la inauguración de la exposición, esta fue una de las maneras de actualizar la información disponible en torno a Altamira en la exposición esta. El siguiente proyecto a mencionar es el proyecto Alrededores de Altamira. Prácticamente también desde el descubrimiento de la cueva de Altamira y con la investigación de los primeros investigadores, Alcalde del Río u Obermayer, en las primeras décadas del siglo XX, se tenía constancia de la posible existencia de horizontes cronológicamente muy anteriores a la propia cronología de la cueva de Altamira en el exterior, en la zona circundante a la cueva. Por eso, en el año 2017 se puso en marcha un proyecto de investigación para estudiar este yacimiento que denominamos Alrededores de Altamira, y se hizo pues a través de la prospección de 57 hectáreas en torno a la cueva de Altamira, prospección en la que se localizaron y georreferenciaron hasta 43 nuevas piezas líticas que se estudiaron y se integraron con aquellos otros objetos que de las investigaciones previas ya existían en las colecciones del museo. Y, de hecho, bueno, pues el resultado de esta investigación, el estudio de los materiales y de la prospección realizada, ha arrojado como resultado que efectivamente habría un horizonte de paleolítico inferior, un horizonte achelense, con materiales compuestos fundamentalmente por chopper, chopping tool y hendedores, y también un horizonte del paleolítico medio, donde se pueden diferenciar diferentes horizontes musterienses. Gracias a este estudio, pues podemos concluir que Alrededores de Altamira muestra un poblamiento anterior y que entroncaría cronológicamente con el poblamiento del Paleolítico Superior presente en el yacimiento de la cueva, e incluso podemos inferir que en estos momentos más antiguos y previos a la ocupación de la cueva de Altamira habría poblaciones neandertales en el entorno de la cueva de Altamira. Si pasamos, bueno, y aquí en esta imagen también podemos ver pues cómo los resultados de ese proyecto, un proyecto que todavía está abierto y que todavía está en curso, pues han sido presentados, por ejemplo, en el propio boletín del Museo Arqueológico Nacional a través de un artículo, o en otras publicaciones de corte más divulgativo. Si pasamos ahora sí que ya a la investigación del arte rupestre,
recordar lo que ya había mencionado anteriormente, el hándicap que supone la limitación de estancia en el interior de la cueva para cualquier tarea por motivos de conservación. Esto supone que ha sido precisamente también el arte, la investigación del arte, uno de los principales damnificados. Hemos de decir que la última monografía sobre el arte de Altamira se publicó en el año 1935 y desde entonces, bueno, pues lo único que se han hecho ha sido pues ya artículos más parciales y estudios más parciales de algunos de los elementos o de las cronologías del interior de la cueva. Es por eso que este museo ya desde hace más de una década se planteó como objetivo principal el realizar la documentación exhaustiva, la catalogación y, por tanto, la posible publicación de un inventario del arte rupestre de toda la cavidad. Insisto, esto ya es un proyecto, un eje de estudio desde hace más de una década que se va haciendo progresivamente por las dificultades de acceso a su interior, pero que sí que es verdad que en los últimos años se ha visto muy favorecido por la aparición de muy diferentes tecnologías que han facilitado este trabajo porque minimizan el tiempo que tenemos que estar en el interior de la cueva frente al trabajo que podemos hacer de gabinete a partir de la documentación fotográfica, aplicando pues todas estas técnicas, como puede ser el D-Stretch, que digamos que es la aplicación de retoque fotográfico más básica y que nos ayuda a leer el arte de la cavidad, y otras técnicas incluso más complejas como puede ser los hiperespectrales. Desde ese momento son diferentes proyectos, diferentes líneas de investigación, alguna exclusivamente realizada por el equipo del museo y otras en colaboración con otros agentes. Y, por ejemplo, podemos comenzar por el proyecto que se está desarrollando en el techo de los polícromos. Recordar también que, como allí las condiciones de acceso son mucho más limitadas en el tiempo, estamos apoyándonos aún más, si cabe, en las tecnologías. Es verdad que hay una buena documentación gráfica, sobre todo las fotografías de Pedro Saura, que fueron realizados a finales de los años 90, y algunas fotoimágenes. La primera de ellas realizada a finales de los años 90, precisamente para la elaboración de la neocueva, la segunda actualizada en el año 2013, y a partir de esos elementos, sobre todo, se estudian a través de estas técnicas que hemos visto de retoque fotográfico las pinturas del techo de Altamira, intentando documentar, inventariar, discernir, porque verdaderamente hay un palimpsesto importante en el techo de los polícromos. Sin embargo, para el estudio de los grabados la cuestión se complica mucho más, porque a partir de las fotografías no es posible realizar este trabajo, y por lo tanto desde el museo lo que se ha trabajado es en desarrollar la aplicación de la fotogrametría a espacios concretos del techo de los polícromos, que nos han permitido generar 3D parciales, como estos que estamos viendo en la pantalla. 3D parciales que lo que permiten es hacer calcos digitales, como el que se muestra también en esta diapositiva, en esta zona de aquí, y que además permiten descifrar toda esta maraña de figuras pintadas, pero también de grabados, sin tener que permanecer mucho tiempo en el interior de la cueva de Altamira. Por contra, y siguiendo con esa otra línea que mencionaba de trabajo específica en el interior de la cueva, hace un año prácticamente, bueno, incluso hace menos de un año, pusimos en marcha un nuevo proyecto de investigación que se llama El primer arte de la humanidad,
proyecto que se realiza en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y en la que estamos trabajando en la documentación sistemática de las representaciones artísticas presentes en otros sectores de la cavidad, quitando el techo de polícromos. Aquí en esta planta tenemos marcados los sectores 1, 2, 3 y 5, que son en los que se está trabajando, teniendo en cuenta que el sector 4, que está aquí marcado, es precisamente el techo de los polícromos. Históricamente, y desde los primeros investigadores, sabemos y nos consta que hay, y conocemos, en representaciones gráficas desde la entrada prácticamente hasta la galería final. Es decir, que toda la cueva tiene representaciones artísticas. Las más conocidas están también representadas aquí en la imagen. Por ejemplo, este caballo, que sería un caballo piqueteado en esta colada, o por ejemplo el camarín con estos signos escaleriformes, o por ejemplo este friso en el que ya se habían identificado muchas figuras zoomorfas, muchos animales grabados. Bien, pues como decía, en este proyecto lo que se busca es que a partir de campañas sucesivas de prospección estamos identificando, estamos documentando y estamos realizando el calco de todas las manifestaciones gráficas de estos sectores fuera del techo de polícromos, porque además la instancia, la capacidad de carga de la cavidad en estos espacios es superior al del techo de polícromos. Realmente solo dar un dato y saber pues, que, por ejemplo, ahora que estamos trabajando en este friso, en la zona donde se habían identificado, donde Braille había identificado hasta 6 figuras, en el trabajo que nosotros estamos desarrollando ahora mismo ya habríamos identificado hasta una veintena de grafismos, algunos simplemente trazos simples, pero otros pues animales grabados u otro tipo de representaciones como signos. En paralelo a la investigación en sí misma del arte rupestre, lógicamente ha habido otros proyectos que han sido clave y necesarias para avanzar en el conocimiento, en el mejor conocimiento del arte rupestre. Algo fundamental ha sido el desarrollo de las cronologías. Es decir, hasta 2010, 2012, toda la información que teníamos era procedente de las dataciones de carbono 14 que se habían venido haciendo y eso nos había permitido un marco cronológico, pero quedaban fuera de esas dataciones figuras que en su composición no tienen carbón, es decir, todas aquellas realizadas en color rojo y que por lo tanto son óxidos de hierro y que no pueden ser datados a través de la metodología del carbono 14. Por eso participamos con mucho interés en un proyecto europeo liderado por la Universidad de Bristol que tenía como objetivo aplicar una nueva metodología de datación, la de las series de uranio-torio, que ha permitido obtener esas dataciones de figuras de color rojo y que de hecho sus resultados obtenidos en el año 2012 en esa primera campaña verdaderamente cambiaron todo nuestro marco cronocultural del arte de la cueva. Se obtuvo una datación de más de 35.000 años para uno de los signos, este que aparece aquí en la publicación, en la revista Science, de manera que de repente nuestro rango cronológico aumentó enormemente y a partir de ese momento sabíamos pues, que estábamos hablando de una cronología de 20.000 años de realización de arte solo en el espacio del techo de polícromos. Ese primer proyecto en el que se participó y que además es el mismo proyecto que luego ha generado todo este debate que actualmente hay en torno a la antigüedad de algunas representaciones en cuevas atribuyéndose a neandertales en vez de a sapiens. Insisto, ese proyecto ahora tiene una continuidad en otro proyecto también europeo, liderado en este caso por Hipólito Collado, un proyecto que bajo el título de First Art,
lo que va a realizar es nuevas dataciones de uranio-torio en algunos de los sitios en los que ya se habían desarrollado dataciones con el anterior proyecto, y además un tema muy interesante, que es la obtención de ADN de los pigmentos, que esto verdaderamente pues, podría ser un aporte fundamental para ese debate científico entre el arte realizado por neandertales o no. Con todos estos proyectos, al final, el haber estudiado en paralelo el yacimiento y el arte, hemos podido llegar a este cuadro cronocultural que tenemos en imagen, en el que están correlacionadas las fechas de la arqueología del yacimiento con las fechas del arte rupestre, de manera que hemos obtenido una secuencia que, como decía antes, nos habla de 20.000 años de arte en el interior de la cueva de Altamira, lo que viene a corroborar el alto valor simbólico que la cueva tendría, porque sería un lugar recurrente al que poblaciones sucesivas irían a vivir, es decir, a tener allí su hábitat y también a realizar su arte. La verdad es que, bueno, pues esto es algo que se ha obtenido en estos últimos 10-15 años, lo cual es algo, bueno, pues realmente bastante importante para el conocimiento que de la cueva de Altamira hasta el momento teníamos. También, como parte de estos otros proyectos, se han podido realizar estudios temáticos, como puede ser el estudio de las manos en el marco del proyecto HandPass, un proyecto también europeo de estudio de manos paleolíticas en toda Europa, en la que, bueno, pues en el caso de Altamira, por ejemplo, se habían identificado hasta el momento 6 manos, y a partir de este proyecto sabemos que en la cueva hay 9 manos de época paleolítica. Y lo mismo, también como parte también, no tanto de un proyecto, pero sí, bueno, era un proyecto editorial, digamos, el hacer una publicación temática sobre las cabras, la representación de cabras en el Paleolítico Superior Europeo, y por lo tanto, bueno, pues también se pudo hacer esta revisión de las cabras, que en el caso de la cueva de Altamira se identificaron 16, como están ahí marcadas en el plano. Por ir ya terminando, porque ya me acucia un poco el tiempo, decir que también es muy importante la línea de documentación digital que hemos puesto en marcha, algo que llevamos trabajando tiempo y que digamos que se inició con el proyecto para la realización de la neocueva, y que nos permitirá tener herramientas de trabajo para la investigación y para la conservación, pero también para la creación de recursos digitales para la transferencia del conocimiento. Como antes mencionaba, esa primera digitalización, ese primer levantamiento topográfico 3D y ortoimagen del techo se hizo en los años 90 por el Instituto Geográfico Nacional para la realización de la neocueva. En 2013, la empresa Yin Geomatics realizó una nueva cartografía tridimensional de toda la cavidad y una nueva ortoimagen, y actualmente estamos trabajando en un nuevo levantamiento fotogramétrico de toda la cavidad y una nueva ortoimagen de mayor resolución para disponer de esa imagen tridimensional de la totalidad de la cueva, integrado además en el modelo integral del CAS, de manera que incluso podamos ver las interrelaciones con otras galerías y otras cavidades que hay en el entorno, en el mismo macizo kárstico. Y disponer de esta información digital pues nos ha permitido incluso ya tener algunos recursos digitales, como por ejemplo recrear la Altamira paleolítica, en estas dos imágenes que tenemos aquí en la parte inferior, a través de un producto que está disponible en nuestro canal YouTube y que se llama La Cueva Animada, y que, bueno, pues ahora tampoco tenemos tiempo de visualizar, pero les remito a que lo puedan ver o en nuestra página web o en el canal YouTube. No desdeñar, por supuesto, lo que son las colecciones arqueológicas, porque nuestro patrimonio principal es la cueva de Altamira, pero también tenemos depositado una amplia colección arqueológica de objetos
procedentes no solo de la cueva de Altamira, sino también de otros yacimientos principales de Cantabria, lo que nos ha permitido avanzar también en el conocimiento de la cultura material del periodo y pues, presentar pues, algunos recursos digitales, más allá de, lógicamente, de todo lo que se presenta, todos los objetos que se presentan en la exposición permanente, que son cerca de 400 objetos originales, pues hemos realizado algunas exposiciones virtuales, como esta, en el contexto de Google Arts and Culture, o, por ejemplo, la aplicación para móviles realizada con GBAM, donde se pueden ver algunos de los objetos singulares de nuestras colecciones vistos en detalle y con toda la información científica asociada. Y ahora sí que ya para digamos, terminar, querría dar una pincelada de otro de los elementos, de los valores que estaban incluidos en esta misión y en la visión que hemos visto al principio, como es el trabajo de investigación que realizamos en colaboración para investigaciones internacionales, en resumidas cuentas. El museo, como gestor de un bien patrimonio mundial como es la Cueva de Altamira, es reconocido profesionalmente en el ámbito de la gestión del arte rupestre y por eso históricamente ha sido demandado para participar en proyectos internacionales. En la última década he de destacar el estudio que se realizó en Paraguay, un proyecto de inventario del arte rupestre y el patrimonio arqueológico precerámico, un proyecto impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo y realizado para la Secretaría de Cultura de Paraguay, que tenía como objeto no solo iniciar la investigación del arte rupestre en el país desde un punto de vista científico, sino también fomentar en sí mismo la investigación en el país, contribuir sobre todo a su conservación y a su puesta en valor para la valorización por parte de la población paraguaya y además pues como factor de desarrollo también del país. Además de ese proyecto que veremos ahora pues alguna de los resultados más del ámbito divulgativo que obtuvimos. Hemos realizado, por ejemplo, también informes científicos a petición de terceros países, como el realizado sobre el arte rupestre de la Cueva Magura, para el Ministerio de Bulgaria, que tenía interés en tener un informe científico de cara a preparar la nominación para su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial. Y las otras dos imágenes que vemos aquí, pues son dos proyectos que han quedado pendientes por el tema de la pandemia. Uno de ellos es participar en un programa internacional para la investigación del arte rupestre de la zona de Trialeti, en Georgia, que esperemos que se pueda desarrollar el año que viene, y en la parte inferior lo que vemos son unas pinturas negras de República Dominicana que forman parte de un proyecto de dataciones en las que también participaremos y con un poco de suerte en este caso lo desarrollaremos en este año. Como decía, retomando el proyecto de Paraguay, lo que sí que fue muy importante fue el darle visibilidad a los resultados que obtuvimos. De ahí que se realizaron exposiciones temporales, como esta que tenemos aquí, que fue presentada en el Museo de Altamira, pero que también fue presentada en Asunción, en Paraguay. Hemos dado múltiples conferencias, no solo en España, sino obviamente también en Paraguay. Se han hecho publicaciones científicas y publicaciones también más divulgativas, como el libro de piedra, publicado también allí, o incluso pues, la creación de un perfil de Facebook específico para presentar los resultados de este proyecto. Esto me permite abrir brevemente una pequeña exposición sobre las exposiciones temporales que en el museo desarrollamos, que o bien son fruto de proyectos como en este caso, o bien hacemos presentaciones, exposiciones temporales en torno a otros sitios arqueológicos que digamos que tienen un mismo contexto cultural
o cronológico con la propia cueva de Altamira, pero también tenemos la línea de exposiciones temporales que nos han permitido presentar la investigación realizada en el arte rupestre en la lista de Patrimonio Mundial, como esta genérica que creamos en el año 2014, o estas específicas de un sitio de Drakensberg en Sudáfrica o la quebrada de Humahuaca que actualmente presentamos, ambos sitios en la lista de Patrimonio Mundial, insisto. Pero además de estas líneas, pues también tenemos una línea muy especial y que es más novedosa en el ámbito de los museos arqueológicos, que podemos llamar de nuevas miradas al patrimonio. Es decir, lo que se presentan son nuevos relatos de la mano de creadores actuales de muy diferentes artes visuales que colaboran con nosotros en la creación de su obra, inspirada directamente en el patrimonio cultural o el patrimonio natural que Altamira alberga. Y simplemente, y porque no querría cerrar la exposición sin mencionar, que también hay una parte muy importante del patrimonio en este museo, que es el acervo documental. El acervo documental, donde tenemos documentación primaria y secundaria de la propia cueva de Altamira, de los yacimientos cuyas colecciones tenemos, donde está la documentación de los primeros órganos de gestión de la cueva de Altamira. Forma parte también de ese acervo documental la hemeroteca, con recortes de prensa desde la publicación, la primera publicación, como vemos en pantalla, del descubrimiento de la cueva de Altamira a finales del siglo XIX, planos, proyectos de conservación. Por supuesto, también forma parte la fototeca, con fotografía histórica y la fotografía actual. Y decir que también trabajamos en este sentido con la intención de sistematizar, organizar y archivar todo el material con la previsión futura de poderlo poner a disposición de toda la ciudadanía, pues en ese espíritu de open data, de datos abiertos que debe imperar actualmente en los museos. Y bueno, pues esta ha sido mi presentación, espero que haya sido de su interés y muchas gracias por su atención.